Muy buenas y bienvenidos una vez más a MBO Motorsport. Esta vez nos vamos hasta el Circuit Ricardo Tormo de Cheste para disfrutar del mejor evento de vehículos clásicos a nivel nacional, el Racing Legends 2024. Este año se rendía homenaje al piloto valenciano de Alcira, Jorge Martínez Aspar, por sus 4 títulos mundiales y sus 45 años en el motociclismo mundial. Y aquí, frente al camión de la Aspar Team, entre algunas de las motos que usó Jorge en su carrera deportiva y la Moto 3 que usará el equipo este año, encontramos 4 modelos de la moto más preciosa del mundo, la Aprilia RS 125, con la que fueron campeones del mundo Álvaro Bautista, Gabor Talmaxi, Julián Simón y Nico Terol. Así como también las motos que usan los pilotos de su academia. Mirad esta pequeña minimoto con los colores del Team Gresini. Pero bueno, vamos entrando en materia porque vamos a ver todas las joyitas partecuellos que había en el evento. Así que amantes de los dos tiempos y de los hierros viejos, sacad las palomitas y poneros cómodos porque nos vamos de vuelta. Y retrocediendo un poco en el tiempo, no me quiero ni imaginar lo difícil que debe ser encontrar una unidad en buen estado de estas motos japonesas a la venta. Al igual que esta moto francesa de la marca Motobecane, que compitió en el Campeonato de España en el 1976. Aunque si hablamos de motos exclusivas, no podemos dejar pasar estas Bimota. Estos sí que son auténticos unicornios. Fijaos en el brazo de suspensión que tiene la moto de la izquierda. También encontramos motos míticas de la competición como esta Honda NSR 250 del año 2000, con la cual compitió en el Mundial el desaparecido Daijiro Kato. Al igual que esta Hondita 50 centímetros cúbicos de Gran Premio. De estas curiosas balas de Gran Premio de 50, 80 y 125 había unas cuantas. Incluso tuvimos la gran suerte de ver en marcha una Derby. ¿Y qué me decís de esta Garelli 125 GP? No sé si es original o una réplica, pero es igual a la que compitió Ángel Nieto en el Mundial de 125. Mirad qué semimaniares. La verdad que no puedes ser un piloto muy grande para meterte en un cacharro de estos. Y para los años que tendrá, mirad las tecnologías que tenía. Tanto el amortiguador de dirección como las entradas de aire. Y es que de estas pequeñas motos había unas cuantas y podríamos estar horas y horas analizando cada pequeño detalle. Mirad esta, lo estrecha que era, y mirad también su chasis tubular. Esta moto se ve que se reposta con vasos de chupito. Y otra moto que no podía fallar es la mítica Derby del piloto de Oliva Paco Soqueta, quien es un habitual de todos estos eventos. Y es un evento que a los que nos encanta esto vale la pena venir, porque enseguida te giras y te encuentras con todo este panorama. Te encuentras rodeado de auténticas joyas, como esta Norton o esta Ducati.
Más motos de competición como esta Cobas con motor Rotax o esta otra Norton espectacular e impecable. Y por aquí una Honda 2014 MotoGP del Team Gresini, que viene todos los años. Por aquí tenemos otra Garelli de Ángel Nieto, que atentos a cómo iban montadas estas motos, que para aquellos años parecía tecnología de la NASA. Y por si no teníais suficientes motos raras y diferentes, por aquí os dejo estas totalmente carenadas. Y al final, lo chulo del evento es también que podemos ver todas estas máquinas en acción. Otra parte que me gustó mucho del evento, a pesar de no ser un forofo de los coches, fueron estos Fórmula. Ya os digo que para mí fue una experiencia súper emocionante el poder verlos y escucharlos tan de cerca. Por eso debían estar en el vídeo. Como veis, hay de todos los tipos, épocas, formas y colores. Y es que es todo un privilegio tener estas máquinas tan cerca. Y mirad qué maravilla este Citroën. No sé exactamente de qué año será, pero no me negaréis que es como mínimo curioso. Mirad el cambio de marchas como lo tiene. Y este bólido tampoco se queda atrás. Y en este box tuvimos la oportunidad de ver cómo preparaban dos bólidos de la marca SEAT. Mirad cómo alinean las ruedas con unos hilos. Todo un lujo ver a los mecánicos poner a punto estas máquinas para salir a pista.
Y bueno, después de este espacio publicitario de coches, nos volvemos a las motos porque me he dejado lo mejor para el final. Si os habéis quedado con ganas de ver algunos coches, os dejo por aquí abajo el Instagram de mi colega Iván, que siempre sube unas fotos guapísimas. Y creo que por aquí me entendéis cuando os digo que me dejaba lo mejor para el final. Ya habéis visto estas motazas, desde la Honda VFR, la Yamaha RD o la Viuda Negra hasta esta Suzuki RGV. Y si la anterior RGV no os parecía suficientemente exclusiva, por aquí os dejo esta con la decoración de Lucky Strike. Y por si fuera poco, firmada por el propio Kevin Swans. Una auténtica joya de coleccionista apta para circular por la calle. Y con doble escape Taiga. Y por otro lado tenemos esta Honda NSR con toda la decoración de Roadmans y un escape FMF. Entre esta y la otra podéis decidir, porque yo no. Y mirad por dónde, por aquí teníamos otra que casualmente estaba arrancada. Y por aquí vemos también, a simple vista, el antes y el después de estas Bultaco Mercurio. Menudo trabajazo. Y entre todas las Ducati había una que destacaba un poco más. Esta versión Ayrton Senna, de la cual se hicieron solo 300 unidades y desgraciadamente el piloto nunca la pudo llegar a ver a la venta, ya que salieron en 1995. Y de Ducati pasamos a otra marca italiana, la Scagiva. La Cagiva Mito es un modelo que siempre me ha encantado. Y de no ser que estoy enamorado de las Aprilia RS, es un modelo que no me importaría tener. Y bueno, mirad por dónde nos encontramos también con una Bultaco de Ricardo Tormo. Y por detrás una Derby que fue de Aspar. Por aquí también vemos a Paco Soqueta firmando la Derby de un aficionado. Es un placer contar en estos eventos con personas como Paco que te pueden contar de primera mano historias de aquella época y de aquellas máquinas que hoy podemos ver. Y no podía despedir el vídeo sin pasarme por la zona de las Yamaha RD, más conocida por los aficionados de la moto como la Viuda Negra o la Matapijos, por la cantidad de personas que perdieron la vida encima de estos cacharros. Esta no era una moto para todos los públicos. Y qué mejor forma de despedir este vídeo que con esta magnífica réplica de Honda NSR 500 centímetros cúbicos. Espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado casi tanto como yo. Imagino que me habré dejado alguna cosa, ya que fui todo el evento mirando como un niño pequeño. Por tanto, 100% recomendable para la próxima edición. Suscríbete y deja tu like para ver más contenido de este tipo. Y ya que estamos, comenta por ahí abajo tu modelo favorito. Así que, larga vida a las motos. Un saludo y hasta la próxima. Adeu.